El barro frío no era solo tierra, era un veredicto que heló las rodillas de Elena mientras intentaba levantarse del suelo empapado, atrayendo a sus 3 hijos pequeños cerca de su cuerpo tembloroso en un abrazo desesperado. No había techo ni muros protectores, solo la inmensidad gris de un cielo que parecía llorar por la muerte de su dignidad, expulsándola a la nada absoluta bajo la tormenta implacable. El pesado sonido de la puerta de roble al cerrarse violentamente con un nuevo candado resonó como un disparo de misericordia, cortando el último lazo que tenía con la seguridad del hogar construido por su esposo, dejándola expuesta en el patio con su hijo menor aferrado al dobladillo de su falda, sollozando un miedo primario que ningún niño debería conocer tan pronto. Ese instante no fue solo el final de una casa, fue el comienzo de un naufragio en tierra firme, donde el aire escaseaba en sus pulmones y la desesperación pesaba más que los bultos de ropa mojada tirados al azar en Mindresen. El barro, gritando al mundo que su vida no valía la tierra que pisaba. Al otro lado de la ventana, resguardado y seco, su cuñado Matías observaba la escena con la frialdad de quien sacrifica ganado viejo, apretando contra el pecho la escritura de la finca como si fuera un arma cargada. La avaricia de aquel hombre había devorado la memoria de su propio hermano fallecido en tiempo récord, escupiendo a la viuda y a los sobrinos de la propiedad solo para anexar esas fértiles hectáreas a su imperio de estéril vanidad y egoísmo. No hubo conversación, ni plazo, ni piedad, solo la brutalidad burocrática de un pariente que prefirió el lucro inmediato a la sangre, condenando a la familia de su hermano a la indigencia absoluta bajo el azote de la lluvia. La injusticia no residía solo en el acto físico del desalojo, sino en la mirada de satisfacción contenida que lanzaba sobre la miseria de otros junto a la madre silenciosa, una crueldad humana palpable que dolía a Elena más que el viento, cortante que azotaba su rostro pálido y cansado. El valle estaba sumergido en un crepúsculo líquido y hostil, donde el camino de tierra se había transformado en un río de lodo intransitable, bloqueado a propósito por la vieja y oxidada camioneta de Matías, impidiendo cualquier escape digno. El paisaje era desolado y peculiar de posguerra, cercas caídas, árboles retorcidos por el vendaval y el acre olor a tierra removida, mezclado con el humo lejano de las chimeneas ajenas, inalcanzable para quienes no tenían a dónde ir. Elena apretó la mano fría de su hijo mayor hasta que sus nudillos se pusieron blancos, sintiendo la abrumadora responsabilidad de ser la única barrera entre esas frágiles vidas y la muerte por el frío, mientras sus ojos, en medio del pánico ciego, vislumbraban una forma oscura y olvidada en el extremo lejano del bosque. Una estructura antigua que la niebla intentaba ocultar, pero que latía con un misterio silencioso que no tuvo tiempo de descifrar, pero que necesitaba alcanzar. Si alguna vez has sentido personalmente el peso de una injusticia que parecía imposible de superar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás siguiendo esta historia de resistencia. Los pocos muebles que Elena había logrado arrastrar afuera antes de que la puerta finalmente se cerrara, ahora absorbían el agua de lluvia como pesadas esponjas de la desgracia, convirtiendo el colchón de paja donde dormían los niños en un peso muerto e inútil, hundido en el barro. Las ropas de lana, tan cuidadosamente remendadas durante los inviernos, estaban esparcidas por el patio embarrado, mezclándose con la tierra oscura de una manera que hacía imposible distinguir la tela del suelo. El olor a madera mojada y tela vieja saturaba el aire, un aroma a pobreza y ruina que invadía las fosas nasales de Elena y le revolvía el estómago mientras intentaba rescatar lo que podía en fardos improvisados de sábanas húmedas. Cada objeto abandonado en la
Lluvia representaba una derrota. Cada prenda perdida era un fragmento de la historia de ese matrimonio disuelto bajo la tormenta, dejándola desnuda ante la crueldad del destino y la indiferencia de la naturaleza. Los tres niños, de apenas 10 años cada uno, miraban a su madre con los ojos abiertos, el terror rivalizando con la confusión de no entender por qué su propia casa los había escupido. El mayor, intentando imitar la valentía de su difunto padre, se aferró a los brazos de sus hermanos, menores, pero sus labios, morados de frío, delataban la fragilidad infantil que Elena necesitaba proteger a toda costa, incluso mientras sentía que sus propias piernas le fallaban. No había lugar para explicaciones lógicas ni promesas vacías. La realidad era el frío que penetraba los huesos delgados de los niños y el agua helada que empapaba sus zapatos desgastados, amenazando con provocar fiebres que no podían permitirse curar. Elena se tragó los sollozos que subían por su garganta, transformando la angustia en una coraza de falsa seguridad, sonriéndoles con tristeza mientras mentía diciendo que todo esto era parte de un viaje necesario, un cambio urgente que inventó mientras su corazón sangraba. En el porche seco, Matías encendió un cigarrillo con la inquietante calma de quien cree cumplir con un deber sagrado de limpieza, observando a la viuda forcejear en el lodo como si observara a un animal atrapado en una trampa que él mismo había tendido. Para él, esa mujer y esos niños no eran familia, sino meros remanentes indeseados de un hermano que, en su visión distorsionada, había debilitado el linaje al casarse con alguien sin dote ni tierras que engrosar el patrimonio. El humo del tabaco se mezclaba con la niebla, creando un aura fantasmal alrededor de su rígida figura, mientras repasaba mentalmente sus planes de derribar la vieja cerca y ampliar el potrero sobre el patio donde sus sobrinos habían jugado horas antes. La crueldad de Matías no fue un arrebato de ira, sino una decisión calculada y fría, sostenida por la arrogante certeza de que la ley de los hombres y la fuerza bruta estaban de su lado en esa tierra olvidada por Dios. Más dolorosa que la lluvia o las burlas de su cuñado, fue la estática presencia de su suegra dentro de la cabina de la vieja camioneta, estacionada estratégicamente para bloquear la salida principal, con la ventana empañada, ocultando parcialmente su rostro arrugado. La mujer, que debería haber sido la matriarca protectora, había optado por un silencio cómplice, volviendo el rostro hacia la carretera vacía para no tener que enfrentarse a sus nietos, que temblaban a pocos metros de su cálida seguridad. La traición de aquella abuela, que prefirió asegurar la herencia de su hijo vivo antes que salvar la vida de los hijos de su hijo muerto, cortó el último hilo de esperanza que Elena aún albergaba sobre la bondad humana en aquella familia. La ventana de la camioneta actuó como una barrera moral infranqueable, separando dos mundos, el de la comodidad egoísta y el de la miseria expuesta, dejándole claro a Elena que la orfandad de sus hijos ahora era completa, tanto en términos de padre, sangre y compasión. Entre los escombros de la mudanza forzada, las manos temblorosas de Elena encontraron la vieja lámpara de queroseno, con la base metálica fría y el cristal con una grieta peligrosa que amenazaba con romperse en cualquier momento. Ese objeto era la única fuente de luz que había logrado rescatar del porche en la humillante prisa del desalojo, y ahora lo sostenía contra su pecho como si fuera el corazón palpitante de la familia que necesitaba mantener ardiendo. El cristal agrietado de la lámpara reflejaba su propia alma en ese momento, rota, frágil y bajo presión, pero aún capaz de albergar una llama si se trataba con sumo cuidado y se protegía de los fuertes vientos. Colocó el objeto en el bulto más seco, envolviéndolo en un abrigo de lana, sabiendo instintivamente que esa frágil luz sería
la única defensa contra la oscuridad absoluta que se acercaba con la noche, un símbolo de resistencia que llevaría consigo a donde quiera que el camino las llevara. El valle circundante no ofrecía consuelo, solo la vasta extensión de colinas grises que desaparecían en la espesa niebla, aislándolos de cualquier vecino o autoridad que pudiera intervenir en esta barbarie doméstica. El camino de tierra se había convertido en un traicionero lodazal que les succionaba los pies a cada paso, convirtiendo la caminata en una tortura física que exigiría una fuerza que ya no poseían, sin un destino claro en el horizonte. El silencio del campo, que antaño les había traído paz, ahora pesaba como una lápida, roto solo por el monótono sonido de la lluvia, golpeando las hojas y el llanto sordo de su hijo menor, amplificando la sensación de estar solos en el fin del mundo. Sin coche, sin teléfono y sin rumbo, Elena miró el camino bloqueado y luego el denso bosque a lo lejos, dándose cuenta con terror de que la única opción era caminar hacia lo desconocido, cargando con el peso de su vida sobre sus hombros bajo el cielo inclemente. El clic metálico del candado al cerrar la puerta principal no fue un simple sonido de cierre, sino el sonido definitivo de una sentencia de exilio que reverberó en el pecho de Elena con la violencia de un puñetazo. Matías giró la llave con perversa satisfacción, guardándola en el bolsillo de su chaleco como si acabara de encerrar a un animal peligroso, no a la mujer que había cuidado ese hogar y a ese hermano hasta su último aliento. No la miró a los ojos al dar la orden final, prefiriendo fijar la mirada en sus botas manchadas de barro, murmurando que la tierra debía producir ganancias y no mantener viudas improductivas, borrando con una frase cruel años de dedicación y trabajo compartido en esos campos. La casa, con sus paredes desconchadas que Elena conocía de memoria, se transformó al instante en un monumento prohibido, una fortaleza inexpugnable donde el calor y la memoria fueron secuestrados por una codicia que no respetaba ni el duelo ni la sangre. La lluvia arreció, transformándose en una cortina gris que lavó las lágrimas del rostro de Elena, impidiéndole distinguir dónde terminaba el dolor y dónde comenzaba la tormenta. Miró la camioneta donde su suegra permanecía inmóvil, esperando un último gesto, una señal de piedad, un movimiento de su mano arrugada que indicara remordimiento o lástima por sus nietos empapados. Pero la anciana solo subió la ventanilla del todo, aislándose en su burbuja de comodidad y cobardía, prefiriendo proteger la herencia material de su hijo vivo en lugar de la supervivencia física de los descendientes de su hijo muerto. Ese gesto de cerrar la ventanilla fue más doloroso que cualquier bofetada, pues selló la traición absoluta de la matriarca, rompiendo allí, en ese patio embarrado, el pacto sagrado de protección familiar, abandonando a sus nietos al destino incierto de un mundo vasto y hostil. El frío empezó a hacer mella en los frágiles cuerpos de los niños, cuyos labios temblaban violentamente en una danza involuntaria que delataba la hipotermia que acechaba como un espectro silencioso. El hijo menor lloraba en silencio, paralizado por el choque térmico y el miedo que emanaba de la postura rígida de su madre, mientras el agua helada le empapaba la ropa hasta los huesos, pesando como plomo sobre sus pequeños hombros. Elena sintió la desesperación subir como la bilis, un impulso animal de calentarlos, pero no había refugio ni fuego, solo la húmeda inmensidad del patio que ahora parecía un pantano enemigo. La naturaleza, indiferente al drama humano, los azotaba con ráfagas de viento que doblaban los árboles cercanos, como si el propio valle intentara expulsarlos de allí, alejándolos de la única referencia de seguridad que habían conocido desde su nacimiento.
Matías, impaciente por la demora en su partida y perturbado por la visión de la miseria que él mismo había creado, gritó desde el balcón que liberaría a los perros guardianes si aún estaban en la propiedad cuando el sol se ocultara por completo. La amenaza no fue vana. Elena conocía la ferocidad de aquellos animales entrenados para atacar a intrusos y la perversidad de su cuñado al equiparar a sus sobrinos con ladrones de ganado era la prueba definitiva de su deshumanización. Ese ultimátum inyectó una dolorosa descarga de adrenalina en las venas de Elena, reemplazando la parálisis del dolor con un instinto desesperado de huida, pues sabía que la mordedura de los perros solo sería la extensión física de la mordedura moral que ya habían sufrido. No había más tiempo para súplicas ni negociaciones. Quedarse allí significaba arriesgar sus vidas, y la dignidad exigía que alejara a su familia de aquel espectáculo de crueldad. Con las manos entumecidas por el frío, Elena comenzó a seleccionar lo que era humanamente posible cargar, tomando decisiones angustiosas en fracciones de segundo sobre qué se salvaría y qué se abandonaría a la descomposición. El colchón de la cuna quedó atrás, absorbiendo el barro. Los juguetes de madera hechos por su padre flotaban en los charcos, recuerdos tangibles sacrificados en nombre de la supervivencia inmediata. Ató fardos de sábanas con nudos ciegos usando la fuerza de la desesperación y distribuyó pequeñas pesas a sus hijos mayores, transformándolos prematuramente en pequeños refugiados de su propia historia. La lámpara de aceite agrietada fue colocada con reverencia dentro de una cesta protegida por trapos, pues esa llama potencial era la única promesa de que la luz no se había extinguido para siempre de sus vidas. El primer paso hacia el camino fue el más pesado de su vida, como si la gravedad de la tierra intentara sujetarla por los tobillos, negándose a soltar a quienes tanto la habían amado y cuidado. El barro del patio, mezclado con estiércol y hojas muertas, se aferraba a las suelas desgastadas de sus zapatos, exigiéndole un esfuerzo físico agotador por cada metro que avanzaba bajo la lluvia torrencial. Elena no miró atrás, prohibiéndose ver la casa encogerse en la distancia, concentrándose solo en las espaldas encorvadas de sus hijos que caminaban delante de ella, guiados por su voz que intentaba sonar firme en medio del vendaval. La sensación de injusticia ardía en su pecho más fuerte que el frío, una indignación silenciosa por haber sido expulsada del lugar donde sus manos callosas habían ayudado a construir cercas y plantar semillas, ahora robadas por quienes nunca se habían ensuciado las uñas con tierra. Mientras se alejaban, la figura de Matías en el balcón se volvió borrosa, pero la malévola presencia de su autoridad seguía flotando sobre ellos como el humo de un incendio forestal. Representaba la victoria temporal de la fuerza bruta sobre el derecho moral, prueba de que la ley de los hombres en esa región aislada la escribía quien tenía la voz más fuerte y la cartera más llena. Elena sintió el peso de la impotencia, la amarga rabia de no tener un documento, un abogado o un testigo que pudiera detener este abuso, dejándola solo con el camino desierto como único testigo de su exilio. Con cada paso que la alejaba de la granja, una parte de la ingenua y confiada Elena moría, dando paso a una mujer endurecida por la necesidad, que aprendió con dolor que la bondad no era moneda de cambio en ese mundo cruel. El camino principal se abría ante ellos como una herida lodosa en el paisaje, flanqueada por alambradas que delimitaban las propiedades ajenas, reforzando la sensación de que no había lugar para ellos en ningún rincón de aquel valle. El cielo se oscureció rápidamente, la grisácea luz de la tarde dio paso a un opresivo crepúsculo que prometía una noche de absoluta oscuridad y peligros invisibles.
El sonido de pasos chapoteando en el barro se convirtió en el único ritmo de su marcha fúnebre, acompañado por el aullido del viento que parecía burlarse de su destino sin rumbo. Elena mantenía la mirada fija en el horizonte brumoso, buscando instintivamente algún punto de referencia que su marido pudiera haber mencionado, alguna imperfección en la geografía que pudiera ofrecerles un alivio temporal. Pero todo lo que veía era la monótona repetición de campos inundados y portones cerrados. La transición de la seguridad doméstica a la exposición total a la intemperie fue brutal e irreversible. En cuestión de horas, habían pasado de ser una respetable familia de granjeros a vagabundos sin hogar, reducidos a las condiciones más primitivas para sobrevivir. La comodidad de las camas cálidas y el aroma del café eran ahora un lejano recuerdo, reemplazados por la cruda realidad de la lluvia que les empapaba el pelo y les congelaba la piel. Elena supo, con aterradora claridad, que esa noche sería un punto de inflexión. O encontrarían refugio, por miserable que fuera, o la mañana siguiente los encontraría enfermos y destrozados junto al camino. Con el corazón latiéndole, con fuerza de miedo, aceleró el paso, empujando a sus hijos hacia adelante, adentrándose de cabeza en la oscuridad del camino, dejando atrás la luz eléctrica de la granja que ahora brillaba solo para sus torturadores. El camino rural, antaño una ruta familiar para ir y volver del pueblo, se había transformado bajo la tormenta en un monstruo geológico, una serpiente de lodo viviente que intentaba engullir los pasos de la pequeña caravana de exiliados a cada metro recorrido. El esfuerzo por levantar los pies, hundidos en el denso lodo, exigía una energía que sus cuerpos desnutridos y congelados ya no poseían, convirtiendo la caminata en una agonizante batalla contra la misma tierra que les negaba el paso. Las botas de Elena, viejas y con suelas desgastadas, resbalaban traicioneramente, obligándola a tensar todos los músculos de sus piernas y espalda para mantener el equilibrio, no para sí misma, sino para servir de ancla a sus hijos, que se aferraban a ella como náufragos. El sonido de la lluvia al golpear el lodo era un ruido sordo y omnipresente, que amortiguaba incluso las respiraciones jadeantes y los llantos sordos de los niños, creando una burbuja de aislamiento acústico donde solo existían el frío y el esfuerzo brutal de seguir adelante. El viento gélido, proveniente de los valles abiertos, desprovistos de la protección de los árboles, cortaba sus ropas mojadas como cuchillas invisibles, robándoles el poco calor corporal que les quedaba y provocando el castañeteo de los dientes de los niños a un ritmo incontrolable y aterrador. Elena sentía cómo la piel de sus manos, expuesta al sostener los bultos y las muñecas de sus hijos, perdía progresivamente la sensibilidad, convirtiéndose en garras rígidas y dolorosas que obedecían solo a la fuerza de voluntad, ya no a órdenes nerviosas. La hipotermia era una amenaza silenciosa y letal que caminaba junto a ellos, susurrándoles invitaciones a detenerse, a sentarse un rato junto al camino y descansar. Un descanso que Elena sabía con absoluto terror sería el preludio de la muerte. Frotaba frenéticamente los bracitos del más pequeño cada vez que se detenían un segundo, intentando transferirle su propio calor vital en un gesto de transfusión de vida que la debilitaba aún más, pero mantenía viva su llama. En la mente de Elena, un torbellino de pensamientos colisionó con la necesidad de mantener una fachada de fuerza inquebrantable, luchando por ocultar el pánico que la carcomía por dentro con cada ráfaga de viento más fuerte. Necesitaba ser la brújula moral y física de aquellas tres almas dependientes, tragándose el grito de desesperación que subía por su garganta y transformándolo en órdenes suaves y alentadoras, incluso cuando sus propias piernas amenazaban con ceder.
La imagen del rostro engreído de Matías y la indiferencia de su suegra regresaron a su mente como destellos de pesadilla, alimentando una hoguera de indignación que calentó su espíritu donde su cuerpo fallaba, impulsándola a dar un paso más, solo para demostrar que no morirían allí, en la cuneta, como animales desechados. Sobrevivir se convirtió en un acto de rebeldía, una negación física de la sentencia de muerte que la familia de su esposo había decretado al expulsarlos en la tormenta. Los niños, exhaustos y confundidos, comenzaron a pasar del llanto activo a un silencio letárgico y peligroso. Sus ojos perdieron el brillo de la curiosidad y se fijaron en la nada, como si sus almas se retiraran para escapar del dolor del frío. El peso de la realidad aplastaba su inocencia infantil con una brutalidad que Elena jamás podría perdonar, viendo a sus hijos envejecer años en cuestión de horas, marcados por la experiencia traumática del abandono y la privación extrema. Comprendió que necesitaba rescatarlos de ese estado de estupor antes de que desistieran de caminar, porque llevarlos a los tres en brazos sería imposible y dejarlos atrás era impensable. Fue entonces cuando, con voz entrecortada y temblorosa, comenzó a inventar la historia de la gran aventura, mintiendo que se dirigían a un escondite secreto que su padre había preparado, una fortaleza mágica donde la lluvia no entraba y los héroes descansaban. La mentira, dicha con la desesperada convicción de una madre acorralada, actuó como un bálsamo temporal en la mente de los niños, infundiendo una dosis de propósito en su marcha sin sentido y haciéndoles levantar la cabeza con una chispa de renovada esperanza. Elena describió el lugar inexistente con lujo de detalles, hablando de hogueras crepitantes y lechos de nubes, usando su imaginación para pintar sobre el paisaje gris y hostil que los rodeaba, creando un escudo psicológico contra el horror de la situación. Cada pregunta que su hijo mayor le hacía sobre su destino era una puñalada en el corazón, pues sabía que no había un destino seguro, solo el camino vacío y la noche que se acercaba implacablemente. Pero ella mantenía la fantasía, respondiendo con detalles inventados en el momento, construyendo un castillo en el aire para protegerlos, mientras sus pies sangraban en sus botas mojadas y ajustadas. La oscuridad comenzó a descender sobre el valle demasiado pronto, traída por nubes negras y plomizas que ahogaban la luz del día, transformando el camino en un túnel de sombras donde los charcos de lodo se convertían en trampas invisibles. La falta de visibilidad aumentaba el peligro exponencialmente, haciéndoles tropezar con raíces expuestas y piedras sueltas, y cada casi caída enviaba una oleada de adrenalina y terror por el cuerpo exhausto de Elena. El mundo se encogía a su alrededor, confinado al metro cuadrado de tierra frente a sus narices y al sonido de la respiración de los demás, creando una sensación claustrofóbica de caminar en círculos en medio de la nada. El miedo primario a la oscuridad, poblado de leyendas rurales y los peligros reales de la fauna nocturna, comenzó a atormentar a los niños, que se aferraban aún más a las piernas de su madre, dificultando aún más su ya arduo caminar. En medio de la ceguera de la tormenta y la noche que amanecía, el recuerdo de su difunto esposo afloró para Elena, no como un consuelo, sino como un doloroso contraste que acentuaba la miseria presente. Recordaba la calidez de sus manos, la seguridad de su voz ronca y cómo él jamás permitiría que su familia sufriera tal humillación. Un recuerdo que ahora solo servía para medir la profundidad del abismo en el que habían caído. Su ausencia se sentía físicamente como un miembro amputado que aún dolía, dejando un vacío protector que ella intentó llenar con su propio cuerpo frágil, asumiendo el papel de padre y madre, escudo y espada, contra un mundo que parecía haber conspirado para destruirlos.
La añoranza se mezclaba con la ira por su muerte prematura, un sentimiento complejo y amargo de haber sido abandonada sola para enfrentarse a lobos con piel de oveja. El peso de los bultos, empapados por la lluvia incesante, parecía haberse triplicado. Las tiras de tela cortaban la circulación en los hombros de Elena y dejaban marcas moradas que la quemarían durante días, si es que sobrevivían para ver los días siguientes. Cada kilo de ropa mojada y utensilios rescatados representaba una carga física insoportable, pero también la única riqueza material que les quedaba, obligándola a elegir a cada kilómetro entre aligerar la carga o preservar los escasos bienes de la familia. Ajustó la cesta donde guardaba la linterna con obsesivo cuidado, protegiendo ese cristal agrietado más que su propia piel, porque la idea de estar en la oscuridad total, sin esa potencial fuente de luz, era el límite de lo que su cordura podía soportar. Un dolor muscular irradiaba desde la espalda hasta las piernas, un latido constante que gritaba que parara, pero el miedo a congelarse la impulsaba hacia adelante. No pasaban coches, ni se veían luces en los porches vecinos, solo el vacío desolador de una región rural desierta, dormida bajo la tormenta, donde cada granja era una isla aislada e inaccesible. El aislamiento era absoluto, una soledad geográfica que reforzaba la vulnerabilidad de la viuda y sus huérfanos, haciéndolos invisibles para la sociedad y para cualquier posible benefactor que se cruzara en su camino. Elena comprendió que esperar ayuda externa era una ilusión peligrosa. La salvación tendría que venir de sus propias piernas y de su capacidad para encontrar cualquier agujero donde esconderse hasta el amanecer. La sensación de abandono divino era palpable, como si Dios hubiera cerrado los ojos ante ese tramo de camino fangoso, dejándolos a merced de la cruel física del agua y el viento. En un momento de descuido provocado por el agotamiento extremo, Elena pisó mal el borde de una zanja oculta por el agua fangosa y cayó de rodillas, arrastrando a su hijo mediano hacia el lodo helado y fétido. El impacto fue seco y doloroso, rasgando sus medias y raspando su piel, pero el choque térmico del agua filtrándose en el cuello de su vestido fue lo que casi la hizo perder el conocimiento por un segundo. Los niños gritaron, asustados por la caída de su madre, la roca inquebrantable que de repente estaba en el suelo, a ras de tierra, vulnerable y demasiado humana. Ese fue el punto más bajo del viaje, el momento en que el deseo de quedarse allí, tumbada en el lodo y dejándose llevar por la oscuridad, fue seductor y terrible. Una tentación de rendirse que susurraba promesas de fin del dolor y descanso eterno. Pero los gritos aterrorizados de su hijo, que intentaba limpiarla con sus manitas sucias, devolvieron a Elena a la brutal realidad con una sacudida de feroz instinto maternal. No tenía derecho a rendirse. Su vida ya no le pertenecía. Era propiedad de aquellos niños que dependían de su rectitud para no sucumbir. Con un gemido a medio camino, entre un rugido y un sollozo, se obligó a ponerse de pie, luchando contra la gravedad y el barro que intentaba succionarla, levantándose de nuevo como una criatura de barro y determinación. Se limpió la cara con el dorso de la mano, ensuciándose aún más, pero sus ojos brillaban ahora con una furia renovada, una promesa silenciosa de que ni su cuñado, ni la tormenta, ni el diablo la detendrían. Fue al incorporarse, cambiando ligeramente el ángulo de visión y emergiendo de la depresión del camino, que notó algo diferente en el paisaje a su izquierda, donde el límite del bosque se encontraba con los límites olvidados de las tierras de 1900 en cultivo. La niebla parecía un poco menos densa allí, o quizás era solo un efecto de la tenue penumbra, pero había una geometría recta en medio del caos orgánico de los árboles,
una oscura línea vertical que no pertenecía a la naturaleza. Elena se detuvo, entornando los ojos ante la lluvia que le azotaba los párpados, tratando de discernir si era una alucinación de su mente cansada o una estructura real y sólida, hecha por manos humanas. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por una dolorosa ansiedad de esperanza, la remota posibilidad de un techo, cualquier techo, que no fuera el cielo inclemente. Guió a los niños fuera del camino principal, hacia un terreno de hierba alta y espinosa que les arañaba las piernas, pero que parecía ofrecer un terreno ligeramente más firme que el barro de la vía pública. El cambio de ruta fue instintivo, guiado por un vago recuerdo de las antiguas conversaciones de su esposo sobre los linderos de la propiedad, sobre viejos edificios de la época de su padre que habían sido abandonados y devorados por el tiempo. A medida que se acercaban, la forma oscura adquirió contornos más definidos, revelándose como una torre de madera ennegrecida por la lluvia y los años, alta e imponente, que se recortaba contra el cielo gris como un centinela solitario y olvidado. No era una casa, no tenía chimenea humeante ni luz en la ventana, pero tenía paredes y un techo que parecía haber resistido la guerra de los elementos. Era un viejo secadero de tabaco, una reliquia de la agricultura de décadas pasadas, con sus anchos y oscuros tablones verticales diseñados para curar las hojas de tabaco con calor y ventilación, ahora obsoletos y abandonados en el límite de la productiva granja. La estructura parecía siniestra en la penumbra, con sus grietas negras y su aspecto abandonado, pero para Elena, en ese momento de desesperación, poseía la belleza incomparable de un palacio fortificado. La madera, aunque vieja y cubierta de musgo en algunos lugares, parecía sólida, y el techo de tejas de arcilla, aunque irregular, prometía lo que más necesitaban en el mundo: un trozo de tierra seca. La esperanza reavivó como una llama violenta en su pecho, calentándola por dentro y por fuera, dándole la fuerza para arrastrar a los niños por los últimos metros de densa maleza. El último acercamiento se realizó con cautela y reverencia, como si estuvieran invadiendo un templo sagrado o la guarida de un animal dormido. Elena tanteaba el terreno para evitar agujeros o trampas ocultas en la maleza. El olor a su alrededor cambió. El aroma a ozono y barro del camino dio paso a un olor terroso a madera húmeda, hongos y hojas en descomposición. Un olor antiguo y estancado que emanaba del edificio, cerrado durante años. Los niños, al percibir el cambio en la postura de su madre, dejaron de gemir y miraron la oscura torre con una mezcla de miedo y curiosidad, aferrándose a las faldas de Elena mientras ella evaluaba la mejor manera de acceder. No había entrada visible, solo la maleza que crecía hasta la base de los muros, lo que indicaba que nadie había puesto un pie allí en muchísimo tiempo. Al tocar la áspera madera de la pared exterior, Elena sintió una extraña vibración, una conexión táctil con el pasado de aquella tierra. Al comprender que aquel lugar había sido construido para perdurar, hecho de madera de peroba y aroeira, maderas nobles que desafiaban la descomposición. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero ahora, apoyados contra la pared bajo el corto alero del tejado, sintieron un pequeño alivio, una protección parcial que parecía un tímido abrazo de aquella gigantesca estructura. Elena rodeó el edificio, buscando a tientas en la oscuridad una puerta, una ventana, cualquier abertura que permitiera entrar en aquel improbable santuario, mientras el viento aullaba en las esquinas del edificio como si intentara impedirles la entrada. Finalmente, en el lado que daba al denso bosque, resguardada de la vista del camino y la granja principal, encontró una pesada puerta doble,
cerrada con una cadena oxidada que parecía fundida al metal por el tiempo y la oxidación. El obstáculo parecía insuperable para una mujer exhausta y sin herramientas, pero la desesperación de Elena fue una herramienta poderosa. Colocó la linterna en la tierra seca bajo el alero y buscó una piedra pesada en el suelo del bosque. Con golpes secos y rítmicos, alimentados por toda la ira y la frustración acumuladas, golpeó el punto más débil de la madera donde se fijaba el soporte del candado, ignorando el dolor que reverberaba en sus brazos con cada impacto. La madera podrida alrededor del cerrojo cedió ante el metal, y con un crujido que sonó como un disparo en la noche silenciosa, la puerta se soltó, abriendo una grieta oscura e invitadora. El interior del secadero exhalaba un aire seco y polvoriento, un olor a tabaco viejo y tiempo estancado que llegó al rostro de Elena como un perfume de salvación. Empujó la puerta con el hombro. El crujido de las bisagras resonó como un lamento y guió a los niños hacia la oscuridad absoluta del recinto, sacándolos finalmente del alcance de la lluvia implacable. El sonido de la tormenta se volvió repentinamente apagado, distante, reemplazado por el silencio cavernoso de ese vasto espacio vacío, donde la única certeza era que estaban secos y ocultos a los ojos del mundo. Elena cerró la puerta tras ella, apoyando la espalda contra la fría madera y deslizándose hasta el suelo, permitiéndose, por primera vez en horas, liberar el aire de sus pulmones en un tembloroso suspiro de supervivencia, mientras buscaba a tientas en la oscuridad cerillas para encender la lámpara y ver a dónde, después de todo, los había conducido el destino. El acre olor a azufre de la cerilla encendida fue la primera señal de civilización que irrumpió en la barbarie de aquella noche, seguido del familiar y penetrante aroma a queroseno quemado cuando la mecha finalmente prendió. La llama, inicialmente tímida y vacilante, creció dentro de la cúpula de cristal agrietada, proyectando largas sombras danzantes sobre las oscuras paredes de madera que se alzaban como las columnas de una catedral olvidada en el tiempo. La luz amarillenta reveló un amplio espacio vertical, atravesado por altas vigas donde antaño colgaban hojas de tabaco para curarse, ahora vacías y cubiertas de telarañas que brillaban como hilos de plata en el resplandor. Para Elena, ver ese cálido resplandor romper la oscuridad absoluta fue como recuperar la vista tras años de ceguera, un pequeño milagro de la física y la química que devolvió a sus ojos la capacidad de definir límites y ver los rostros pálidos pero seguros de sus hijos. El sonido de la tormenta, que rugía afuera como una bestia hambrienta que les exigía la vida, se transformó adentro en un tamborileo apagado y distante sobre el alto tejado, una nana rítmica que paradójicamente trajo paz inmediata. La ausencia del viento cortante se sentía en la piel como un cálido abrazo. El aire dentro del secadero era quieto, seco y cargado de un dulce aroma a hojas de tabaco añejas y madera fina, un perfume nostálgico que recordaba el olor de las camisas de trabajo de su esposo. Los niños, sintiendo la repentina interrupción de la tortura del frío, dejaron de tiritar violentamente, sus cuerpos se relajaron instintivamente en la seguridad de ese útero de madera que el bosque había ocultado. Respirar sin sentir el agua invadiendo sus narices fue un lujo que redescubrieron con gratitud, llenando sus pulmones de ese aire antiguo y preservado, sintiendo que, al menos por esa noche, la muerte había perdido su rastro en la lluvia. Con la eficiencia mecánica de quien sabe que el frío mata tanto como el hambre, Elena comenzó a desvestir a los niños de sus ropas empapadas, cuyas pesadas telas absorbían el calor de sus pequeños cuerpos como sanguijuelas de algodón. Usó las pocas sábanas secas que había guardado en el centro de los bultos para envolverlos.
frotando vigorosamente sus espaldas y brazos para reactivar la circulación, transformando el acto de secarlos en un masaje de supervivencia y profundo cariño. El montón de ropa mojada quedó abandonado en un rincón, un triste monumento a la miseria que habían padecido, mientras los pequeños, ahora envueltos en capullos improvisados de franela y lana, se acurrucaban sobre una pila de viejos sacos de arpillera encontrados en el suelo, creando un nido. No había colchón ni almohada de plumas, pero el suelo de madera seco y plano parecía la superficie más suave del mundo para quienes acababan de escapar del abrazo fangoso y mortal del camino. Mientras acomodaba a su hijo menor en su regazo para calentarlo con su propio cuerpo, los ojos de Elena recorrieron la estructura del secadero con una curiosidad analítica que comenzaba a reemplazar su pánico inicial. Había algo extraño en la conservación de ese lugar. El techo no tenía goteras visibles, los tablones de las paredes estaban perfectamente ajustados, sin huecos de luz, y el suelo estaba barrido, libre de los escombros y desechos comunes en las ruinas abandonadas. ¿Por qué Matías, en su furia modernizadora y destructiva, había dejado esa torre en pie, escondida en la linde del bosque, cuando había demolido graneros mucho más nuevos y útiles cerca de la casa principal? Ese secadero no parecía olvidado por la negligencia, sino preservado por algún secreto, mantenido intencionadamente fuera de los mapas mentales de la granja, como una caja fuerte de madera que guardara algo más valioso que el humo seco, latiendo con un misterio silencioso que Elena sentía en la columna vertebral. El agotamiento finalmente venció el miedo de los niños, quienes se sumieron en un sueño profundo y sin sueños, con el rostro iluminado por la parpadeante luz dorada de la lámpara de aceite, devolviéndoles la apariencia angelical que el dolor del día les había robado. Elena, sin embargo, permaneció vigilante, sentada con la espalda contra la pared, en guardia contra los fantasmas de la noche y la posibilidad real de ser descubierta por algún capataz. Observó cómo la llama consumía lentamente el queroseno, calculando cuántas horas de luz quedaban, sintiendo una extraña posesión sobre ese espacio, como si la propia estructura la hubiera invitado a entrar para protegerla. Allí, rodeada por el aroma del pasado y protegida por la madera oscura, dejó escapar una lágrima, no de tristeza, sino de un alivio abrumador, al reconocer que aunque habían perdido su hogar, habían recuperado el derecho a existir sin el permiso de nadie, atrincherados en la misma tierra que había intentado negárselo. Aquella lámpara de cristal agrietado, que brillaba desafiante en medio de la nada, se convirtió en el centro gravitacional de la nueva vida de Elena, un faro de resistencia que transformó 4 viejas paredes en un hogar temporal y sagrado. Se dio cuenta de que la grieta en el cristal no impedía que la luz brillara. Al contrario, refractaba el resplandor en direcciones inesperadas, justo cuando su propia vida rota encontraba nuevos caminos en la oscuridad de aquella noche interminable. El silencio del secadero era la respuesta silenciosa del universo a los gritos de su cuñado, un espacio de pausa donde podía lamerse las heridas y planear su contraataque, pues sobrevivir aquella noche era solo la primera victoria en una larga y silenciosa guerra. Si este viaje de coraje maternal y supervivencia contra todo pronóstico te conmovió, suscríbete al canal para que podamos seguir brindándote historias que honran la fuerza de quienes nunca se rinden. El sueño no llegaba a Elena, aunque su cuerpo clamaba por descanso, pues la adrenalina de la huida aún corría por sus venas, mezclada con una inquietante intuición que emanaba de las paredes de aquel lugar. Mientras los niños dormían, su atención se dirigió a la parte trasera del secadero, donde un viejo banco de carpintero reposaba bajo una fina capa de polvo.
Diferencia del resto de la habitación, que parecía intacto, había algo personal en la disposición de las herramientas oxidadas, un orden silencioso que reconoció con dolor. Era el método de organización de su difunto esposo, un patrón meticuloso que mantenía en su taller de la casa principal. Ese detalle, invisible para cualquier extraño, le gritaba que aquel espacio no era solo un almacén abandonado, sino un santuario privado que frecuentaba en secreto, lejos de la mirada crítica de su hermano y de las exigencias de la granja, un refugio masculino donde guardaba pensamientos que nunca compartió en vida. Guiada por la luz parpadeante de la linterna que llevaba en la mano izquierda, Elena se acercó al banco de trabajo, sus dedos recorriendo las ranuras de la madera maciza, como si leyera braille, buscando una conexión física con el recuerdo del hombre que amaba. Apartando un pesado tornillo de banco de hierro, notó que una de las tablas de la mesa estaba suelta, no por descomposición, sino a propósito, revelando una grieta oscura y deliberada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un tamborileo ansioso que competía con la lluvia del exterior, mientras usaba la punta de un viejo cincel para hacer palanca en la madera, el crujido seco resonando en el silencio de la noche como un secreto susurrado tras años de silencio. Bajo la falsa tabla, enclavada en un compartimento forrado con fieltro seco, yacía una vieja lata de galletas metálica hermética, protegida de la humedad y el olvido, esperando pacientemente manos que supieran dónde buscar. Con manos temblorosas, Elena sacó la caja de su escondite, sintiendo el peso del objeto como si albergara el corazón de su esposo, y se sentó en el suelo, colocando la linterna cerca para iluminar su contenido. La tapa metálica cedió con resistencia, desprendiendo un olor a papel viejo y tabaco, revelando un fajo de documentos atados con cordel y un cuaderno de cuero negro desgastado por el uso constante. Al abrir el cuaderno, la familiar y sesgada caligrafía de su esposo saltó de las páginas, golpeándola con la fuerza de un abrazo físico, arrancándole lágrimas al instante en los ojos cansados. No eran notas de cosecha ni contabilidad agrícola, sino cartas sin enviar, reflexiones sobre el miedo al futuro y, sobre todo, sobre la profunda desconfianza que albergaba ante la creciente codicia de Matías, prediciendo con aterradora claridad la impotencia que enfrentaría su familia tras su muerte. En el fondo de la caja, registradora bajo el cuaderno de quejas, yacía el documento que cambiaría la gravedad de aquel mundo. Una escritura de compraventa, fechada hacía 5 años, con sellos notariales y firmas autenticadas. Elena leyó las palabras legales con dificultad, mientras la luz de la lámpara se reflejaba en el papel amarillento, hasta que el significado de aquellas cláusulas penetró en su mente con la fuerza de una revelación divina. El texto describía la gleba do secadouro, una franja de terreno que incluía el edificio donde vivían, el bosque adyacente y el manantial, adquirida por separado por su marido, con ahorros ocultos y registrada a nombre de quien poseyera este título original. Una brillante salvaguardia legal contra la división de los bienes de la familia principal. Ese terreno no pertenecía a la Hacienda Santa Cruz. No pertenecía a su suegra ni a su cuñado. Pertenecía, legal y moralmente, a quien tuviera ese papel en sus manos. Comprender ese secreto reconfiguró al instante la postura de Elena, transformando su miedo a ser una intrusa en la furia protectora de una legítima dueña. Su esposo, en su silenciosa sabiduría, había anticipado la traición de su propia sangre y preparado ese bote salvavidas inmobiliario, asegurando que, incluso en el peor de los casos, su esposa e hijos tendrían un techo que Matías no podría tocar legalmente. La ironía del destino era cruel y hermosa. El lugar que parecía el exilio definitivo era, de hecho, el único reino donde ella tenía
soberanía absoluta. Miraba los oscuros muros del secadero ya no como un refugio prestado por la caridad del azar, sino como los muros de su castillo, erigidos por el amor providente de un hombre que seguía protegiéndolos desde el más allá. Sin embargo, junto con el poder de la posesión llegó el peso aterrador del peligro inminente, pues Helena sabía que este documento era tanto su salvación como su sentencia de muerte si se descubría prematuramente. Si Matías supiera de la existencia de ese documento, no dudaría en quemarlo y destruir el tendedero con ellos dentro para borrar cualquier rastro de que su hermano había sido más astuto que él. Cerró la caja de metal con un golpe decisivo, escondiéndola de nuevo en el doble fondo del mostrador. Pero ahora sus ojos brillaban con una peligrosa y aguda determinación. Ya no era la viuda desahuciada que huía bajo la lluvia. Era la guardiana de un secreto explosivo, la dueña de la tierra bajo sus pies, esperando solo el momento oportuno para transformar ese documento en justicia, mientras la llama de la lámpara se reflejaba en sus pupilas como el fuego de una revolución silenciosa que acababa de comenzar. La mañana siguiente no trajo pleno sol, sino una luz lechosa y difusa que se filtraba por las grietas verticales de las tablas, dibujando líneas de luz polvorienta en el suelo del secadero, revelando la verdadera magnitud del refugio que la noche había ocultado. El silencio de la tormenta apaciguada era casi ensordecedor, roto solo por el tímido canto de los pájaros que, como ellos, habían sobrevivido a la furia de los elementos y ahora reclamaban el día. Helena despertó antes que los niños, con el cuerpo dolorido por el duro suelo, pero la mente clara y aguda por la revelación de las Escrituras, sintiendo una nueva energía que reemplazaba el miedo paralizante del día anterior. No miró las oscuras paredes como las de una prisión, sino como los cimientos de un reino secreto que necesitaba ser dominado, barriendo cada rincón con la mirada en busca de recursos, transformando la absoluta necesidad en inventiva práctica para asegurar que este espacio se volviera habitable antes de que el hambre los venciera. La primera tarea fue un ritual doméstico de purificación, realizado con una escoba improvisada hecha con ramas de retama atadas con enredaderas, levantando nubes de polvo antiguo que danzaban en la luz como recuerdos perturbados. Helena barrió años de olvido, apartando escombros y telarañas, organizando el espacio con una geometría rigurosa que imponía orden al caos, definiendo dónde estarían el dormitorio, la fría cocina y la zona de vigilia. El esfuerzo físico le calentaba la sangre y disipaba la humedad restante en la ropa. Cada movimiento de limpieza funcionaba como una declaración de propiedad, marcando el territorio con su olor y sudor. Encontró clavos oxidados en las vigas y los reutilizó para colgar ropa húmeda, creando tendederos interiores que aprovechaban la ventilación natural de la torre, transformando la arquitectura industrial del secadero en un espacio familiar y acogedor. El hambre se convirtió en el reloj biológico que exigía una acción inmediata, empujando a Helena hasta el límite del bosque con la cautela de un animal acosado, aprovechando la baja niebla matutina para moverse sin ser vista desde el camino ni la casa principal. Accedió al archivo mental de enseñanzas de su esposo sobre la flora local, ignorando la belleza del bosque para centrarse solo en lo comestible. Sus manos expertas revolviendo la tierra húmeda en busca de raíces de yuca silvestre y recogiendo los piñones caídos que la lluvia había derribado. El bosque, antaño un muro aterrador, se reveló como una despensa generosa y silenciosa, ofreciendo setas y frutos silvestres que la agricultura moderna despreciaba como malas hierbas inútiles. Regresó al secadero con su falda como cesta, cargada de comida que no costaba dinero, pero sí coraje,
sintiendo el triunfo primordial de proveer para sus hijos sin depender de la caridad ni la sumisión a nadie. Dentro del secadero, la vida empezó a adquirir una rutina de resistencia silenciosa, donde cada objeto recibía una nueva función. Las cajas de madera se convertían en mesas, los troncos en bancos y el heno seco del desván se compactaba para crear colchones más suaves bajo las sábanas. Elena improvisó una estufa de piedra en el rincón más ventilado, pero se cuidó obsesivamente de usar solo leña muy seca y sin corteza para evitar el humo visible, cocinando las raíces en una vieja lata de metal que limpió con arena del arroyo. El olor a comida caliente, por simple que fuera, cambiaba la atmósfera del lugar, transformando la frialdad de un cobertizo abandonado en la calidez de un hogar improvisado. Ese pequeño fuego controlado era el corazón palpitante de la nueva casa, una llama que debía ser alimentada con sabiduría para calentarse sin desbordarse, lo que requería la constante vigilancia de Elena sobre la columna de aire que escapaba del techo. Los niños, con la milagrosa plasticidad de la infancia, se adaptaron rápidamente al nuevo universo, transformando el confinamiento en una extensión de la aventura prometida por su madre, explorando los rincones del secadero como si fueran cuevas de tesoros. Jugaban con trozos de madera y piedras, susurrando según la estricta regla impuesta por Elena, aprendiendo a ser audiblemente invisibles, mientras su risa contenida llenaba el vacío de los altos muros. Ver a sus hijos jugando, seguros, con sus vientres engañados por las raíces cocidas y protegidos del viento, llenó a Elena de una gratitud feroz y dolorosa. Comprendió que su felicidad no dependía de la casa de ladrillo ni de los juguetes caros que habían dejado atrás, sino de la inquebrantable certeza de que su madre estaba allí, firme como una viga de madera de aroeira, sosteniendo el techo sobre sus cabezas contra el peso del mundo. Sin embargo, la reconstrucción interna estuvo acompañada de una constante tensión externa. Elena pasaba horas observando a través de una grieta en el muro que daba al valle, monitoreando la actividad en la finca principal como un general asediado. Veía el humo de la chimenea de Matías, veía a los peones trabajando con el ganado a lo lejos, y sentía una mezcla de odio y superioridad moral al saber que ellos, en su arrogante ignorancia, ignoraban que el verdadero dueño de esas tierras los observaba desde las sombras. La vida en el secadero era una constante dualidad entre la paz bucólica de la supervivencia y el terror del descubrimiento, un frágil equilibrio donde cualquier error, el llanto de un niño, una voluta de humo oscuro, una huella en el barro, podía traer el apocalipsis a su puerta. Pero ahora, con la escritura oculta y la lámpara encendida, no esperaba el final con miedo. Agudizaba su paciencia como un arma para el día de la confrontación. Si la fortaleza de esta madre al reconstruir su vida desde cero te inspira a nunca rendirte en tus propias batallas, deja un me gusta y suscríbete para seguir el cambio que se avecina. La falsa paz del escondite empezó a resquebrajarse cuando Elena comprendió, entre las grietas de su vigilia, que la ambición de Matías no conocía límites geográficos ni morales y avanzaba como una plaga por la tierra. El rítmico y amenazante sonido de las hachas talando árboles en la linde del bosque resonaba en el valle como tambores de guerra, indicando que la expansión del pasto estaba devorando la zona de amortiguamiento que protegía el secadero de las miradas de la granja. Cabalgó junto al límite con la postura de un conquistador insaciable, señalando la densa espesura donde ella y sus hijos respiraban en absoluto silencio, dando órdenes con gestos de limpiar ese desastre y transformar el único refugio de la viuda en terreno llano para el ganado. Su llegada no era una simple rutina agrícola, sino una invasión inminente que transformaba la angustia de sí. Serían descubiertos en la aterradora y oportuna certeza de cuándo
la puerta volvería a ser derribada. El peligro dejó de ser una silueta lejana para convertirse en un rastro físico y palpable cuando el capataz de la granja, un hombre con ojos entrenados para encontrar ganado perdido entre la espesura, se detuvo peligrosamente cerca del arroyo donde Elena recogía agua por las mañanas. Ella observó, paralizada tras un arbusto espinoso que le desgarraba la piel, cómo él desmontaba de su caballo para examinar una pequeña huella dejada en el barro fresco, la marca de un niño que gritaba la presencia humana prohibida en aquel desierto olvidado. El hombre tocó el barro, lo frotó entre sus dedos callosos y miró hacia la torre de secado con el ceño fruncido por la sospecha, olfateando el aire como un perro de caza que huele a su presa, pero aún no puede verla con claridad entre los árboles. Ese momento de casi descubrimiento envió una descarga eléctrica por la espalda de Elena, confirmando que su invisibilidad estaba contada y que el bosque, antaño un aliado silencioso, se estaba quedando pequeño para ocultar el rastro de 3 niños vivos. Esa noche, mientras limpiaba el cristal de la lámpara con manos que ya no temblaban de miedo, sino de una ansiedad fría y combativa, Elena comprendió que la fase de huida había terminado y que la última trinchera estaba cavada. Ya no correría hacia lo desconocido. No había a dónde ir y, lo que era más importante, pisaba un terreno que la ley de los hombres y el amor de su esposo habían decretado suyo por derecho sagrado e inalienable. Acariciando la madera del mostrador donde se escondía la escritura, miró la oscuridad exterior no como una víctima acorralada esperando la masacre, sino como un guardián feroz esperando que el intruso cruzara la línea roja. El enfrentamiento era inevitable, escrito en la codicia de su cuñado y en su propia supervivencia, pero esta vez el desenlace no sería el llanto de una viuda indefensa, sino la resistencia de un terrateniente que sostenía un documento en una mano y la justicia divina en la otra, dispuesto a cobrar un precio por cada lágrima derramada. Sentada bajo el resplandor ámbar y quebrado de la lámpara, Elena sintió un profundo silencio instalarse no solo en la habitación, sino en su propia alma, acallando el caótico ruido del miedo que había gritado en su mente durante días. El documento escondido bajo el mostrador no era solo papel y tinta, era la columna vertebral que creía haberse roto cuando le cerraron la puerta de la granja en las narices, ahora restaurada y reforzada con acero moral. Al contemplar los rostros serenos de sus hijos, durmiendo sobre la paja como pequeños reyes de un reino olvidado, comprendió que la verdadera pobreza no era la falta de un suelo encerado, sino la ausencia de coraje para defender lo sagrado. Las lágrimas que ahora mojaban sus mejillas sucias no eran de desesperación, sino de una feroz y ardiente promesa hecha al hombre que le legó esa fortaleza. No solo sobreviviría al invierno, sino que florecería en él, transformando lo desechado en un jardín de resistencia intocable. A través de la grieta vertical en la pared de madera, vio cómo las luces lejanas de la casona se apagaban una a una, imaginando a Matías y a su anciana suegra durmiendo el sueño profundo y ciego de los injustos. Creyeron haberla enterrado en el lodo, extinguido su existencia con la tormenta, ignorando la ley natural de que las semillas, al enterrarse, no mueren, sino que echan raíces lo suficientemente profundas como para agrietar los cimientos de hormigón. El miedo al inevitable enfrentamiento que antes le había paralizado los pulmones y helado la sangre, ahora alimentaba su respiración con una calma fría y calculada, transformando a la presa acorralada en una cazadora paciente que sabe exactamente dónde está tendida la trampa. Elena posó la mano en la rústica madera de la pared, sintiendo la vibración de la tierra que la reconocía como legítima dueña, aceptando que la guerra por su
Dignidad no se libraría con gritos, sino con la incesante persistencia del agua cortando la piedra. Mientras la primera luz grisácea del amanecer amenazaba con disolver las sombras protectoras de la noche, Helena apagó la lámpara, no por miedo a la oscuridad, sino porque ya no necesitaba luz artificial para ver su camino con absoluta claridad. Estaba lista para los pesados pasos que acabarían aplastando las hojas secas del exterior. Lista para plantarse en la puerta, no como una mendiga, humillada, sino como la invencible guardiana de su propio destino, blandiendo la espada invisible de la verdad. La tormenta se había llevado todo lo que sus manos podían cargar, pero había dejado atrás lo único que nunca podría perder, a sí misma, forjada en el fuego de la injusticia y enfriada por la lluvia de la resiliencia. El silencio del valle ya no estaba vacío. Estaba preñado del trueno de una justicia que llegaría, lenta y terrible, a reclamar su tierra. Si quieres ver cómo Helena usará su secreto para sacudir las estructuras de quienes la humillaron, suscríbete al canal y comparte este video para ayudarnos a contar el siguiente capítulo de esta saga.